Un lujo y un honor poder contar con Mario Sabán, bienvenido. Tenemos hoy la posibilidad de Gracias. compartir con Mario, que es un especialista en filosofía y sobre todo en estudios de la mística judía, escritor de varios libros. De hecho, aquí tengo uno de ellos, Maaseh Bereshit, que es un gran libro. Y tenemos hoy la posibilidad de conversar contigo, Mario, en un día muy especial, en un día muy especial dentro de un año muy particular, ¿no es cierto? Y lo que nos convoca hoy es poder comprender un poquito acerca de la dimensión del amor, pero desde el lugar del misterio, de la mística judía, de lo que muchas veces no entendemos y quizás nosotros creemos comprender una realidad que es mucho más compleja y tiene otros niveles de profundidad. Así que, la verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, con muchísimas ganas de escucharte. No, al contrario, Ioni, la verdad que un placer la invitación, un saludo a toda tu comunidad Beitilel, que ya en principio ya el nombre a mí me dice mucho, porque yo llamo a este periodo de la historia judía la venganza de Shammai, porque cada uno quiere ser más ortodoxo que el otro y nos hemos olvidado de Hillel, que siempre actuaba desde la misericordia, siempre tenía Gesed, siempre tenía amor, y a lo largo de la vida estamos pasando a una etapa de la historia judía de mucha geburá, de mucha ortodoxia que quiere ser más ortodoxa y que no sabemos bien qué camino quiere tomar. Por lo tanto, solamente estar en Beit Hillel a mí me llama muchísima, me trae muchísima alegría. Por supuesto que en un encuentro de Rosh Hashanah explicar la Cábala no sé, es difícil, pero por lo menos tener una idea de hacia dónde va la mística, hacia dónde va la Cábala, cuál sería quizás el fundamento, ¿no? El objetivo de toda la creación, como vos mostraste el Maaseh Bereshit, y nosotros insertados, digamos, dentro de esta creación. Y tu tema me convoca mucho, el tema del amor, porque creo que es uno de los temas que pocas veces quizás se ha tratado, y me gusta mucho este tema porque está en el centro del árbol de la vida, está en Tiferet, y tiene tantas aristas, tantas formas de amar diferentes, el amor de pareja, el amor a los padres, el amor a los hijos, el amor a los maestros, el amor al universo, el amor a la tierra, a la ecología. Por lo tanto, probablemente cuando uno desde la tradición judía dice amarás a Dios sobre todas las cosas, está diciendo amarás toda la creación divina, todo el universo. Y por ese motivo hay cosmogonía, hay todo un estudio dentro de la Kabbalah, que es el estudio de lo que hoy podríamos denominar la física, ¿no? La física cuántica y todas estas nuevas ciencias que se están desarrollando, que ya probablemente los cabalistas hace siglos venían estudiando. Por lo tanto, podríamos decir, todo es amor, inclusive todas aquellas partes oscuras que tenemos los seres humanos, ¿no? Fíjate que hay un dato, una información en la tradición rabínica, la conocerás muy bien, que dicen que una de las cosas interesantes del ser humano no solamente es el Yetzer Hatov, es decir, la tendencia al bien, sino el Yetzer Hara, la tendencia al mal. Y muchas veces los rabinos dicen, la tendencia al mal no hay que destruirla, y uno no entiende nada. ¿Qué me están diciendo los rabinos? ¿Que sea malo? ¿Cómo puede ser? No, la tendencia, el Yetzer Hara, la tendencia al mal, es decir, poder comprender la oscuridad, también es como parte del proceso amoroso, digamos. Hay un amor que tiene dos vías, un amor riguroso, que se dio desde el temor, ¿no? Un amor riguroso y un amor amoroso. Hay como dos vías para el amor. Los cabalistas hablan de un camino de fuego y un camino de hielo. El camino de fuego es el camino del mal, donde uno aprende a amar desde el sufrimiento, probablemente. Y después el amor amoroso, donde uno no ama desde el sufrimiento, sino ama sin sufrimiento. Pero creo que es importante para entender el amor, que el amor representa en el árbol de la vida la tiferet, una dimensión de equilibrio entre ese dar amoroso de Gesed y ese amor de restricción, ese amor de disciplina, ese amor de límites que como seres humanos dentro de esta realidad limitada tenemos. Con lo cual, fíjate que el amor tiene como dos aspectos como muy curiosos, ¿no? El amor no es misericordia, sino es una misericordia limitada.
es un Gesed con Geburá, decimos en la tradición judía, dentro del árbol de la vida. Porque no podemos confundir el amor con Gesed, porque no es solamente luz, no es solamente que nos pasan en la vida cosas buenas, sino muchas veces tenemos problemas, tenemos enojos, tenemos debates, discusiones, separaciones, y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es cómo también ahí encontrar amor. Es decir, quizás la gran pregunta, quizás de toda la Kabbalah, es encontrar también amor en las tinieblas. Amor no solamente en los sitios de bondad, sino también cómo podemos rescatarnos nosotros de nuestra propia oscuridad. Por lo tanto, quizás el primer punto del amor que a mi modo de ver trataría es el amor a nosotros mismos, la autoestima. Porque en general se puede ver claramente que nos es muy difícil amar a los demás si no tenemos un buen amor hacia nosotros. Y fíjate que en el árbol de la vida tenemos dos dimensiones que están juntas, que prácticamente todos los cabalistas dicen que es el centro del yo, Tiferet y Yesod. En Yesod son todas las relaciones sociales, que con el tema de la pandemia las hemos tenido todas de manera muy virtual e informática, y nos ha provocado mucho dolor. Y tenemos la Tiferet, que es el yo nuestro interior. Y la gran pregunta es por qué los cabalistas asocian a estas dos dimensiones con el yo. Porque el yo tiene que ver con un yo social, con un yo en relación, con un yo con los demás, pero tiene que comenzar con una chispa en el interior del yo de la Tiferet. Es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El condicional de como a ti mismo tiene la clave de todo el amor. Me resulta Si muy una persona... interesante. ¿Sabés qué? Perdón que te interrumpa. Sí. Porque justo hablabas de dos cosas, ¿no es cierto? Por un lado, el tema de los extremos, que de un lado te quemás, del otro lado te congelás, ¿no es cierto? Ese camino del medio tan importante, pero aparte dijiste algo que me llamó mucho la atención y que tiene mucho que ver con estos días de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, que tiene que ver con encontrarse también a uno mismo y amarse a uno mismo. Fíjate que en la tarde ahora de Yom Kippur leemos la historia de Yoná, de Jonás, que todo el tiempo es como que baja a Yafo, baja al barco, baja a lo profundo del barco y después baja al gran pez y luego baja a las profundidades, como si dijera Minametzar Karatia, desde la profundidad, desde lo más oscuro, desde la tiniebla, ahí te llamo y hasta ahí te encuentro. Claro, y yo te agregaría algo de Yoná que siempre me impresiona mucho y es uno de los libros muy estudiados en la Kabbalah, sobre todo por Wainwright, que tiene un libro muy hermoso sobre el aspecto cabalístico del libro de Jonás, donde la gran cuestión, el punto central, es como él, en su libre albedrío, elige el camino que no es para su alma, es decir, él se escapa del sentido de su vida. Para mí, Yoná lo que tiene como fuerte es el sentido de la vida. Yo, mi sentido, mi camino, lo abandono, que no lo debería haber abandonado, porque mi alma resonaba en esa vibración, en esa energía, y estoy tomando otro camino. No estoy el camino que tendría que haber tomado, y todos los males que me están sucediendo son porque el mal me ataca, porque en realidad lo que quiere el mal es situarme en mi camino del alma. Es un caso realmente curioso el tema de Yoná, porque es realmente simbólico de toda nuestra vida, de que cuando de repente aparece el mal no nos damos cuenta que es un correctivo para que nosotros podamos reenfocar. Por eso dicen los cabalistas, el mal resitúa los valores. Cuando tienes una muerte cercana, una separación, un hecho doloroso, ahí tienes que poner lo importante de tu vida rápidamente en la primera línea, y lo que va quedando secundario va a ser muy secundario, va a ser secundario, terciario, porque en realidad te vas a enfocar en lo importante. Y muchas veces, lamentablemente, nosotros perdemos el foco de lo importante de nuestra vida sin darnos cuenta, y por eso este periodo de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son estos 10 días que nosotros tenemos, que son 10 días que los Mekubalim, los cabalistas dicen, tenemos la oportunidad de que cada uno de estos días representa una sefirá, representa una dimensión. Tú sabes que el árbol de la vida tiene 10 dimensiones, y los cabalistas dicen, cada uno de estos días de Rosh Hashanah y Yom Kippur tenemos que evaluarnos enteros en un aspecto de nuestra vida.
Entonces, claro, es impresionante los Yamim Noraim porque es un renacimiento absoluto. Y yo te diría algo también, desde el punto de vista de la autoestima. El que se quiere no se culpa, se perdona. El día del perdón, Yom Kippur, no es un pedido de perdón solamente a la divinidad, es cómo nosotros nos perdonamos de ese ego, de esa idea de perfección que muchas veces tenemos, de culpas que cargamos históricamente, porque nos tenemos que limpiar para realmente volver a comenzar, para volver a nacer. En realidad, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, morimos y volvemos a nacer. Tiene un efecto de renacimiento. Y si no tiene un efecto de renacimiento, lo estamos haciendo indudablemente mal. Ahora, ¿el renacimiento desde dónde se provoca? El renacimiento se provoca en soy un ser humano imperfecto, prueba de que somos imperfectos está toda la Torá, Abraham expulsando a Agar de una forma que tú dices, ¿qué está pasando? Sara presionándolo a Abraham para que expulse a Agar, Rebeca mintiéndole al esposo ciego. Si tú ves toda la Torá, es mayor que un culebrón colombiano, porque, con mucho respeto, ¿no?, a mis amigos de Colombia, porque en realidad tú te das cuenta que la Torá, todo el texto bíblico, es una serie de personajes todos imperfectos. Y creo que lo que hace la Torá es exaltar la imperfección. ¿Y por qué se exalta la imperfección? Porque lo bueno que tiene la imperfección es el aprendizaje, es el dat, el conocimiento. Gracias a Dios somos imperfectos y gracias a Dios por esa imperfección no nos podemos vivir culpando toda la vida. Y la clave para salir de la supuesta culpa y pasar a la responsabilidad, no a la culpa, es amarnos a nosotros mismos. Por ese motivo es muy difícil a mucha gente establecer relaciones sociales o relaciones de pareja o relaciones familiares desde la baja autoestima. Desde la baja autoestima es muy difícil porque en realidad siempre la persona se siente infravalorada y lo que tiene que hacer es mirar su potencialidad. Entonces, claro, tú hablas del punto medio, ¿no? No caer en el narcisismo egoico de decir todo lo puedo, porque indudablemente uno no es Dios, pero tampoco rebajarse a la culpa, al no llegar, o a esta idea mental de la frustración, ¿no? Tenemos en el campo de la Biná, en el campo de la Kabbalah, tenemos dentro del árbol de la vida una dimensión que es la mente racional, y la mente racional, si te domina el alma, es terrible, porque la mente racional es lo que hizo Yoná. Yo no me voy para ahí, me voy para otro lado. Es decir, la mente racional toma decisiones en razón de la seguridad. Y en la mente racional tenés éxito o fracaso, ¿no? Entonces, ¿qué es éxito o fracaso si todo es aprendizaje? Por lo tanto, yo creo que si uno quiere tener una mirada amorosa de uno, para poder tener luego una mirada amorosa del resto del universo, lo más importante es, voy a aprender de los supuestos éxitos, voy a aprender de los supuestos fracasos, y digo supuestos porque los supuestos exitosos y los supuestos fracasados están todos en el cementerio. Por lo tanto, en realidad, lo que uno vino aquí es aprender. Porque no hay un fracaso absoluto ni un éxito absoluto, porque no está esta dicotomía, no está esta dualidad, está la unidad del nivel Aleph. Y fíjate que en la palabra amor, en hebreo, Abba, nosotros tenemos algo muy bonito en esta palabra, muy potente. Tenemos dos cosas muy potentes, la Bet y la Aleph, dos que se sienten uno, dos partes de mí que se sienten uno, porque lo que hay que explicarle a la gente, que antes de ser uno con el otro, uno tiene que ser uno con uno. Es decir, integrarse uno mismo. Porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, y por eso en la Kabbalah estudiamos el árbol de la vida, es la desintegración que tenemos de nuestras partes, de nuestros fragmentos. Hacemos lo que no pensamos, pensamos y hacemos lo contrario de lo que pensamos, sentimos lo contrario de lo que pensamos. Que tenemos los tefilín para intentar unificar. Claro, bueno, intentamos, con los tefilín, intentamos unificar, como tú dices, es verdad, la mente la mente y el corazón, pero estamos hablando de 10 dimensiones, estamos hablando de una unificación, yo te diría, total, ¿no? En la unificación, insisto, la unificación de nuestras imperfecciones, de nuestras oscuridades, de nuestras tinieblas, porque el problema es que no puedo solamente amar mi parte luminosa, tengo que amar mi parte tenebrosa también, porque la tengo que incorporar, un poco lo que Jung hablaba de la sombra, ¿no? Entonces, en la Cábala lo tenemos muy claro con las clipot, con donde yo estoy débil. Fíjate que el texto del Tanaj que nos dice, el justo se cae 7 veces y se levanta.
Y de repente en la tradición judía tenemos que el justo que siempre fue justo es inferior al que se cayó 7 veces. Y tú te preguntas, ¿pero qué pasa aquí? No entiendo nada. El justo que estuvo siempre justo no está premiado frente al que se ha caído 7 veces. El que se ha caído 7 veces y se ha levantado 7 veces tiene una muy buena autoestima, porque sabe cómo levantarse. Y en la vida, quien sabe levantarse puede seguir vivo y puede realmente tener un éxtasis, porque se está amando a sí mismo. A partir de ahí, a mi modo de ver, la clave de la autoestima, del amor a sí mismo, sin, te reitero, el ego narcisista, sin desequilibrios, ¿no? En esa autoestima, nosotros podemos comenzar a amar al prójimo. Ahora, los grandes rabanim, los grandes cabalistas de la Edad Media, se preguntaban, bueno, ¿cuándo yo realmente llego a amarme a mí, a aprender de mí? Dice Judal Botini, un cabalista del siglo XV de España, de la ciudad de Tarragona, dice Judal Botini, cuando la crítica y el elogio no te afectan, cuando la crítica y el elogio no te afectan, de repente alguien te elogia, estás contento que te elogió. No tenés que estar contento, porque en realidad tenés que saber si de esa virtud estás aprendiendo. Y si de alguien te critica, tampoco te tiene que doler, tienes que tomar la crítica para el aprendizaje. Una buena autoestima es cuando la crítica y el elogio no te afectan, cuando la crítica y el elogio te sirven para aprender. Todo es aprendizaje, todo es dat. Y por lo tanto, cuando uno tiene un camino de aprendizaje, uno eleva el amor al nivel del conocimiento. Es decir, el conocimiento sería, siguiendo probablemente Spinoza, que estudió como un cabalista en Ámsterdam, que pocos lo saben, Levi Morteira, es el amo porque realmente conozco, dentro de mis limitaciones, esta oportunidad de gozar de la vida, de gozar de la existencia en el plano material. Claro, tenemos un pequeño problema, Johnny, en el plano material estamos muy limitados. Limitados por la mirada del otro, limitados por la economía, limitados por la pandemia, por las circunstancias. Entonces en la Kabbalah uno tiene la posibilidad de encontrar los niveles ocultos que tiene el alma para realmente darse cuenta cómo opera esta realidad. Porque si uno no se da cuenta cómo opera esta realidad, se frustra, se siente mal y no puede seguir adelante. Ahora, me resulta muy interesante lo que dices, porque estás hablando también del conocimiento, de la sabiduría, del entender mejor lo que pasa en la realidad y quién sos. Y también poder entender lo que es el bien y el mal. Tú sabes que nosotros tenemos una tefilá que comúnmente repetimos que es bendito seas Yotzer Or Uborejoshech José Shalom Uboretakol, creador de la luz, de la oscuridad, y después dice de la paz y de todas las cosas. Pero originalmente esa bendición no decía de todas las cosas, decía Arra. ¿Es Dios la fuente del mal? Y ese mal, vos estás diciendo que en realidad tal vez es un mal, pero que es constructivo, porque te permite hacer un bien mayor. Yo me voy a conectar, que me estoy quedando sin batería. Me gustaría que nos expliques cómo se entiende esto y cómo uno puede volverse más sabio en ese sentido. Bueno, el tema del mal es el fundamento, digamos, de la Kabbalah, en el sentido de que nosotros sabemos de que si hay un tema que la filosofía no ha podido realmente dar respuesta, es el tema del mal. En la Kabbalah hay dos niveles. Hay un nivel de mal que es Samael, el Satán, y hay un nivel de mal muy profundo que es Amalek, que es el que te intenta destruir sin ningún sentido, ¿no? Entonces, en la historia judía hemos sufrido muchísimo las veces que aparece Amalek. El propio texto de la Torá dice y se levantará Amalek en cada generación para destruirte. Pero a mí me gustaría, como el Amalek en general siempre es una excepción y que hay que estudiarlo más profundamente, hablar de Satán por los obstáculos que uno tiene en la vida y que se le presentan. En realidad, todos los obstáculos tienen que ver con las limitaciones permanentes que nosotros tenemos en esta realidad, y las limitaciones en realidad no son malas objetivamente. Luzzatto dice, el mal es un elemento insertado por Dios dentro del sistema, pero que hace bien al sistema, pero que nosotros
en tanto somos los que recibimos este mal y este dolor del mal, porque lo que tiene el mal es algo imposible de erradicar, es el dolor que te causa. Entonces, uno se puede quedar con el mal y seguir adelante, o uno se puede quedar en el dolor. Entonces queda claro que cuando uno recibe el mal en la vida, y los que tenemos cierta edad hemos pasado una serie de males, una variedad de males, sabemos que causa dolor. Y en la Kabbalah en ningún momento dice no hay dolor. No es la Kabbalah una filosofía oriental de la India. Usted no tiene deseo, no tiene dolor. No, no. En la Kabbalah sabemos que el ser humano, el alma humana tiene dolor, pero también sabemos que el deseo es lo que nos hace crecer. Entonces, la gran cuestión es, el mal, de alguna forma, es un elemento fundamental para nuestro crecimiento. Y a veces sucede que el bien es mucho más satánico que el mal, porque a veces si no tienes ninguna responsabilidad y no tienes ningún obstáculo y no tienes ningún profesor que te esté presionando para un examen, de repente dices, bueno, no estudio o no trabajo. Eventualmente el mal te saca de la zona de seguridad. Claro, nosotros los judíos que hemos sido exiliados de un país al otro en toda la historia y hemos sufrido tanta cantidad de males indecibles, nosotros esto lo tenemos a prueba, la prueba de fuego. Es decir, permanentemente estamos en la dinámica de saber cómo lidiar con el mal, y en esto lamentablemente hemos sido maestros de la civilización en tratar de explicar cómo sobrevivir. De hecho, fíjate que la logoterapia con Viktor Frankl sale de un judío que tiene que sufrir los campos de exterminio. Entonces, nosotros hemos vivido prácticamente muchísimas formas del mal, no puedo decir todas las formas del mal, pero la gran pregunta es, ¿cómo es posible que un Dios amoroso traiga el mal? Porque de ahí al ateísmo estamos un paso, ¿no? El ateo dice, si aquí hay mal, o Dios es impotente para terminar el mal, o Dios no existe. Dejando la cuestión teológica de si Dios existe o no existe, aquí lo que más me importa, lo que más interesa es qué vamos a hacer con lo que tenemos y qué vamos a hacer con lo que no tenemos. Es decir, dar gracias a Dios por lo que tenemos y dar gracias a Dios por lo que no tenemos. Y por lo que no tenemos, ¿por qué tenemos que dar gracias a Dios? Si no lo tengo, yo lo quiero tener. No, no. Lo que no tengo es lo que yo deseo. Yo me levanto todas las mañanas por lo que no tengo, no por lo que tengo. Lo que tengo ya lo tengo. Y yo me levanto todas las mañanas por proyectar, por ser un proyecto. Por lo tanto, finalmente, lo que no tengo es lo que me hace crear el deseo. La fuente del deseo es lo que me falta. Nunca voy a ser un producto terminado en tanto yo tengo un deseo. Y en consecuencia es un deseo de superación constante. Y entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, en estas fiestas, en este periodo, tenemos que saber que somos un proyecto de permanente crecimiento, pero la base es, tengo que amar lo que no tengo que amar lo que me falta. Es un tema como muy curioso, amar lo que me falta. Amar la insatisfacción, que en el fondo es la que me da fuerza para poder seguir adelante, la que hace que yo pueda proyectarme hacia adelante, porque en el judaísmo quizás lo que uno encuentra es una cultura que, a pesar de que cuando la Yiddish Mame de alguna manera todos buscamos resultados, en realidad el mayor resultado no es tangible. El mayor resultado es un proceso permanente de crecimiento, donde no tenés algo tangible en estos resultados. No es un resultado, una nota en la universidad, porque puedes tener una nota en la universidad y ser un infeliz en tu vida. Entonces la gran cuestión es, ¿qué es lo que a mí me hace feliz y por lo cual ahí se demuestra el amor que me tengo a mí? El amor que me tengo a mí es reconocerme realmente quién soy, qué quiero de mi vida, aunque en la Kabbalah sabemos que tenemos muchas vidas, mucha transmigración, pero con esta identidad física es la única que tengo, luego tendré en otras identidades, en el Gilgul HaNeshamot, pero en esta tengo que extraer lo mejor de mí. Y extraer lo mejor de mí es, en principio, amarme, y al amarme a mí mismo, reconocer que en el amor que me tengo, no me voy a traicionar en un proyecto donde yo no soy. Creo que quizás esta es la base de estos días, ¿no? De decir, puedo cortar y hacer lo que yo tengo pendiente de mi vida. Yo digo muchas veces a mis alumnos que uno en estas festividades, lo que uno tiene que hacer, yo creo que en la Kabbalah hay que hacerlo todos los días, en la vida, en la existencia hay que hacerlo todos los días, es tratar de dejarlo menos pendiente cuando uno se está por morir. Y lo que uno tiene que hacer es el ejercicio de me muero mañana.
Me muero mañana no para ponerme mal, sino me muero mañana para acercarme con urgencia a lo que yo tengo pendiente. Yo tengo que irme de esta vida física sin pendientes. Claro que los proyectos pueden salir mal, puede haber errores, yo soy imperfecto, la sociedad en la que vivo es imperfecta, pero el desafío, básicamente, es una palabra en hebreo que lo utilizamos mucho en el nivel de Keter, que es razón, la voluntad. Que muchas veces lo utilizamos razón de Adonai, digamos la voluntad divina, no es mi voluntad también. Se llama esto Keter en Yetzirah, en mi universo. ¿Cuál es mi voluntad? ¿Cuál es mi determinación? ¿Cómo me automotivo para yo crear mi mejor versión? ¿Cuál es mi mejor versión? Y por ahí es donde uno encuentra realmente el amor, porque uno tiene que amar su mejor versión. Es maravilloso esto que decís, porque de alguna manera nos permite reinterpretar incluso la idea del libro de la vida y de la muerte, ¿no es cierto? Porque me haces pensar, y eso me gusta, eso es muy bueno. Siempre decimos que nosotros somos inscritos en el libro de la vida, rubricados en el libro de la vida o no. Y tal vez tiene que ver no solamente con esta imagen de un Dios firmando un libro de manera administrativa, sino de qué tipo de vida queremos. Este es el tema, esta es la trampa del libro de la vida, porque la gente quiere más días de vida y no sabe luego qué hacer con estos días. Es decir, el gran problema que tenemos no es vivir más, es qué vamos a hacer con el tiempo que tenemos en el plano físico. Y esta es la cuestión. La cuestión del tiempo no es el paso del tiempo biológico, sino es la intensidad. La intensidad de lo que vamos a hacer. Isaac Luria murió con 38 años. ¿Qué es lo que hizo en 38 años? Bueno, Luchato murió con 40. Si tú te pones a pensar, la cuestión es no el tiempo, por ese motivo también tenemos otra idea distorsionada de la realidad. Uy, murió joven. Sí, el otro murió muy viejo, pero ¿cumplió su sentido? No. Vivió intensamente. Todo lo marca la intensidad. Y la intensidad lo marca en el foco que tú tienes con respecto a tu neshama, a el sentido del alma. Si vas por el camino del sentido del alma y vives intensamente y logras de alguna manera sentir la neshama, creo que vas por el buen camino de acuerdo a los años que tengas, ¿no? Nadie murió joven ni murió viejo. Aquí no existe. En el alma además no hay joven ni viejo, ¿no? Dice Nachman de Bratslav, prohibido ser viejo. Siempre tenemos que estar de alguna manera resucitando o rejuveneciéndonos, ¿no? Pero digamos, la clave es lo que tú has dicho. La clave me parece algo muy sabio. Lo que tú dices es el modo. Fíjate, vamos a la escuela, vamos a la universidad, nadie nos enseña a vivir. Es de locos. Quizás el judaísmo lo que tiene como fuerza, y por qué es tan atractivo, porque tú sabes que miles de alumnos estudian Kabbalah, no son de la comunidad judía. Son o ateos, o cristianos, o musulmanes. Yo tengo algunos musulmanes también que estudian Kabbalah. Es decir, viene gente de todas las culturas. ¿Por qué? Porque el judaísmo tiene algo que es muy potente. Y en la Kabbalah, indudablemente, como el sod, ¿no? Como el secreto de la tradición judía, es aprender a vivir. Y es un gran problema porque la gente no lo sabe ni nos lo enseñan. Es decir, yo voy a la escuela, bueno, me enseñan geometría, me enseñan historia, nos enseñan de todo, pero vivir no. Y esto yo creo que es el gran problema que nosotros tenemos. Aprendemos a vivir con la experiencia, ¿no? Y venimos de padres o abuelos que también hicieron lo posible, también tenían que aprender a vivir. Creo que ahí está la clave. Creo que quizás la clave es aprender a vivir y no sabemos, y las pautas que tiene la Kabbalah con el árbol de la vida, con todo el conocimiento ancestral de 2300, 2400 años, todos los sabios es cómo vamos a aprovechar el tiempo que tenemos en el plano físico. Nos dan 8 años de vida, nos dan 18, nos dan 24, nos dan 50, nos dan 80, pero la cuestión no es cuánto. La cuestión, vuelvo a reiterarte, es la intensidad. Quizás la jojma, la sabiduría pasa por tratar de vivir intensamente. Interesante, de nuevo, me hace pensar quién está vivo y quién está muerto, ¿no es cierto? Cuando nosotros cantamos Mi Hieu, Mi Amut, que no tiene que ver solamente con el plano físico, digo, aquella persona que tiene todo resuelto, como vos decías, que no tiene ningún deseo, ninguna falta,
es como si estuviera muerto. Y la persona que de hecho le falta todo, también es una persona que está como muerta. Y en relación al tiempo, otra vez leí algo muy interesante que decía que buscamos la vida eterna, pero nos ponemos nerviosos un sábado a la tarde de lluvia cuando no sabemos cómo hacer para que pasen las horas, ¿no es cierto? Y no sabemos qué hacer con ese tiempo. Y cómo darle valor al tiempo, cómo darle valor en relación a esa intensidad, de cómo entendemos el vivir que viene y cómo nos reconfiguramos en torno a ese árbol de la vida en estos 10 días. Ahora, me gustaría si pudieras explicarnos un poquito, porque todo tiene que ver con cómo nosotros crecemos y aprendemos. Tú hablabas de educar para la vida, para aprender a vivir. Y bien sabemos que hay diferentes niveles de entendimiento, ¿no es cierto? A mí me pueden enseñar, ¿no es cierto? Enciclopédicamente voy a tener una cantidad de datos acumulados, pero que eso no me enseña a vivir. ¿Cómo logramos aprender a vivir y aprender a apostar al amor, que era nuestro tema? Nosotros tenemos dos hemisferios, en la Cábala son dos dimensiones, Binah y Jochma. Nosotros dentro de la tradición judía somos muy Binah, es decir, estudiamos mucho, tú lo sabes, en el campo rabínico, el Talmud y bueno, y las tradiciones y de tal rabino, y podemos citar. Y bueno, pero esto no es sabiduría, esto es Binah, es entendimiento, lo cual no está mal, porque organiza mucho a un ser humano, sobre todo en las primeras etapas. Pero el problema es cuando nos enfrentamos con la experiencia de la realidad. Y cuando nos enfrentamos a la experiencia de la realidad, a veces estás en el aire, estás solo, porque no hay respuesta en el Talmud, no hay respuesta en la Torá, no hay respuesta en ninguna parte. Y creo que es ahí donde Abraham Abulafia dice que finalmente nosotros tenemos que aprender de la experiencia diaria, de la experiencia personal, de lo que tu alma vino a aprender a este mundo, que es la idea del tikkun, de la rectificación, o la idea que también se conoce como la teshuvá, porque muchas veces la teshuvá muchos lo asocian al camino litúrgico, hizo teshuvá que se volvió ortodoxo, yo no soy ortodoxo e intento hacer teshuvá todos los días, porque también el problema es que conceptualmente hemos dogmatizado los conceptos y los hemos tergiversado y los hemos distorsionado, porque teshuvá quiere decir que tú cumplas la función de tu alma. No tiene que ver con que si me pongo o no un sombrero, tiene que ver con cuál es el objetivo por el cual vino mi alma a este mundo. Y esto no lo podemos perder de foco, tenemos que caminar por ahí. Claro, hay que estudiar mucho, sí, pero luego llevarlo a la experiencia, porque sin experiencia no tenemos nada. Entonces, la Binah, como tú bien dices, me llena de información. Tengo muchísima información. Puedo estudiarme un montón de rabinos, un montón, y está muy bien. De ninguna manera yo estoy en contra. De hecho, a mí me tenga que ver con el estudio. Pero lo que no puede suceder es que el estudio quede en la teoría, que quede en un debate académico, que quede enroscado en una universidad, que quede en la mente racional. Eso no puede ser porque uno se puede volver hipócrita en la vida de uno, en la vida personal. Puede sostener ideas teóricas que no condicen con la experiencia práctica. Yo calculo que un rabino cuando se enfrenta con los problemas cotidianos de su comunidad debe decir, pero Rabbi Akiva no me dijo nada de este problema de la anorexia, ¿ahora cómo hago? ¿De dónde resuelvo este tema? Entonces, yo creo que la experiencia, porque finalmente fíjate lo que es importante, ¿no? El DAT, hablamos del conocimiento. En la Kabbalah se dice que para que uno adquiera conocimiento tiene que tener Binah y Jochma. Ahora, ¿cómo se llama la Jochma? Es la pregunta, porque Binah ya sabemos, juntamos información, leemos muchos libros, citamos a tal o cual rabino, pero ¿cómo se entra la Jochma? Claro, en la Jochma solo entra no el inteligente. Me acuerdo el rabino Baruch Garzón, una bonita anécdota que quiero contar, en el 2013, cuando justamente presentaba en Madrid el libro Maseh Breishit, que me dijo, tenés que entrar ahora en el Maseh Merkabah, no en el Maseh Breishit, pero aquí va a haber un pequeño cambio, no entran los inteligentes, entran los que se lo merecen. Yo digo, guay, ¿quién es el que se lo merece? Porque confiábamos en la Binah, confiábamos en nuestra inteligencia, en la lógica. Pero ¿qué pasa cuando la lógica desaparece? ¿Qué pasa cuando la paradoja reina sobre el universo? Cuando el bien y el mal se entremezclan. Ahí aparece Jochma. Ahí aparece la cuestión de cómo entrar a Jochma. Y en Jochma
dicen los cabalistas, tenemos que pensar como Abraham, soy polvo y cenizas. Es decir, en Jochma tengo que morir, y tengo que morir literal, es decir, morir a todo lo mío, a todo mi sistema de identificación, para identificarme con el universo. Es decir, pasar del yo, ¿por qué? ¿Qué hace la Binah? Yo pienso, yo existo, yo conozco. La Binah sigue siendo muy yoica en el sentido egocéntrico del término. De cuánto yo sé, tengo que empezar a sacarme la adhesión del yo e irme hacia el no yo, irme hacia el Ain, ¿no? Del ani al Ain, del yo a la nada, en el sentido de que tengo que salir de mi centro, porque realmente si no me voy a volver un egoísta que lo quiero todo para mí. Y los niveles del egoísmo, de lo que quiero todo para mí, pertenecen a los niveles más bajos de la materia, al nefesh, que quiero comer. Si quiero comer, no come el universo, quiero comer yo. Entonces, en los niveles más bajos de la materia, prácticamente mi supervivencia es egoísta. En el nivel de nefesh quiero comer. En el nivel de ruach quiero sentir, quiero pensar. Cuando entras en Jochma, cuando entras en la sabiduría, quiero ser feliz para dar a los demás y también recibir, porque no es el dar solamente, sino estaría en la clipa de Gesed, ¿no? Pero en un nivel de autotrascendencia, y la gran pregunta es, ¿qué vas a dejar en este mundo? ¿Qué vas a dejar a tus hijos? ¿No? Fíjate en el texto de la Torah, y les enseñarás a tus hijos. ¿Para qué Dios dice les enseñarás a tus hijos? Enséñate a ti mismo y ya está, no. Hay un factor de trascendencia en el judaísmo y hay un factor de trascendencia en el ser humano. Yo tengo que dejar en este mundo algo que de alguna manera sea un aporte positivo a la construcción del universo. Por eso todo tikkun, toda teshuvah, automáticamente tiene que ver con el tikkun olam. Es decir, si yo estoy cambiando para bien, yo estoy operando en la redención. Yo estoy operando en la redención del mundo. Es decir, en realidad, por eso la Hasidut va a decir somos chispas del Mesías. En realidad, cuando yo estoy trabajando en mi alma y estoy trascendiendo a mi alma para, no sé, escribir un libro para los demás o dar una enseñanza en tu comunidad, cuando vas a dar una enseñanza, estás entregando algo que va a quedar ahí para el futuro. Es decir, va a quedar para las próximas generaciones, va a quedar para el Tikkun Olam, para la redención del mundo. Si todos pudiéramos pensar de este modo, si todos pudiéramos pensar en lo efímero que es nuestra vida física, y en realidad que nosotros estamos de paso en este mundo, y que todo lo estamos dejando para el futuro, lo estamos dejando para los que vendrán, cambiaría radicalmente nuestro sentido egoísta de tenerlos. Yo muchas veces digo en España los notarios me quieren matar, en Argentina se llaman escribanos. Cuando digo, el notario es el que más miente. ¿Por qué? Porque me dice que tengo algo, que tengo una propiedad. ¿Cómo sabemos que el notario miente? Cuando vamos al cementerio. Porque ahí están todos los que dijeron los notarios que algo tenían. En realidad, lo único que nosotros tenemos es el conocimiento, la sabiduría, que podemos entregar como nuestra verdadera herencia al futuro. Por eso, de alguna manera, el carácter de la identidad judía ha sido eterna, porque el libro nos ha vuelto eternos. Lo perenne del libro, lo perenne de la enseñanza, pero aquí sigue siendo eterno porque nos sigue enseñando de alguna manera, sigue siendo eterno porque nos sigue enseñando. Y no es un tema egoico de eternidad, de búsqueda de trascendencia egoica, de que alguien me recuerde. No, no va por ahí el asunto. Va por mi pequeño grano de arena, mi pequeño aporte que yo voy a hacer a la redención, a la humanidad. Y eso tiene que ver con el día a día, con lo cotidiano. ¿Cuál es mi mejor versión que tengo hoy? Esa mejor versión va a ser lo que voy a dar para el futuro y para el Tikkun Olam, para la redención. Quiere decir que mi trabajo es mesiánico. Mi trabajo es de redención. Cada vez que yo estoy trabajando, yo estoy trayendo al Mesías aquí. No es el Mesías que va a venir, esta idea de estar esperando, no espere nadie nada. Lo que hay que hacer es traerlo en este momento. Es decir, por eso dice Abulafio, el Mesías está en tu interior. La redención se produce cuando estás haciendo tikkun. Si te estás limpiando en estos Yamim Noraim, está entrando el Mesías en esta realidad. Maravilloso, maravilloso. Me hace recordar a un maíz de Ram Zuzia, que muy conocido, que estaba a punto de morir y le preguntan por qué estás angustiado así, y, y sos tan piadoso, tan bueno, y intentan levantarle un poquito el ánimo, y no, pero bueno, que él decía algo así como, mi miedo no es que me pregunten por qué no fui como Moshe,
sino por qué no fui como Raúl Sucia, por qué no fui realmente yo. Así es. Me hace tanto recordar esta historia, lo que decís, porque tiene que ver con encontrar, como vos decías, la mejor versión de vos mismo. La mejor versión de vos mismo. Johnny, es que el problema, ¿sabes cuál es? El problema no es la deshonestidad con el otro, que uno tiene siempre un rol social, es la deshonestidad con uno. Es decir, el problema donde la gente se enoja, donde uno sufre, es cuando uno no es lo que es. Por eso Maslow va a decir, fíjate, Abraham Maslow, uno de los grandes psicólogos transpersonales, va a decir, el problema de la gente no es que le tiene miedo al fracaso, le tiene miedo a su propio éxito, le tiene miedo a su potencial. Es decir, la gente le tiene miedo a su mejor versión. Es como que es una cosa como curiosa. No queremos sacar nuestra mejor versión o tenemos miedo a mostrarla por algún motivo y hay que sacarla y hay que sacar la mejor versión y que digan lo que digan los demás, elogio y crítica. Vamos a seguir aprendiendo, pero creo que esta es una oportunidad siempre en estas fiestas de reflexionar de cuál es nuestra mejor versión. Maravilloso, maravilloso. Mario, un lujo, la verdad, un lujo. Igualmente, Hemos pasado por la existencia, por Dios, por el amor, y creo que nos dejas un hermoso mensaje para poder reinterpretar cómo nosotros tomamos estos días de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, para terminar este día lo más inspirados posibles y volver a pensar cómo vamos a encarar este nuevo año que ya comenzó, con todos los desafíos, ¿no es cierto? Un año tan particular, antes lo hablábamos, tan particular y que va a requerir que tanto este como los próximos podamos volver a encontrarnos y también encontrarnos dentro. Mario, muchísimas gracias. Gracias, Yanni. Gumar Hatimato, gracias a ti. Todas las bendiciones. Y bueno, ojalá Shanato va a todos. Gracias. más encuentros. Shanato va, Gumar Hatimato. Shanato va para todos. Gracias.